Buenas noches. Iniciamos la segunda sesión de nuestro curso sobre el Génesis, conociendo un libro, la Biblia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La primera sesión fue una sesión introductoria, pero no entramos directamente en el texto bíblico. Hoy día sí, vamos a entrar a estudiar los relatos de la creación. Vamos a ver el capítulo 1 y 2 del libro del Génesis. Recordemos que ya les anuncié en la sesión primera que en realidad hay dos relatos de la creación. Son dos relatos que se complementan, provienen de tradiciones distintas, pero que sin duda que conforman una unidad. El primer relato abarca todo el capítulo primero y el capítulo segundo hasta el versículo 4. Parte con estas palabras, las primeras palabras de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio es el principio de todo lo que sigue después, es el principio del tiempo, y antes de este principio que había, antes la eternidad de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con la expresión los cielos y la tierra, el autor sagrado está indicando todo lo existente. Todo lo existente proviene de Dios. También la tradición de la Iglesia ha visto en la expresión los cielos ese mundo invisible, espiritual, conformado por las criaturas angélicas, los ángeles. De hecho, los cielos no es lo mismo que el firmamento en este lugar, porque vamos a ver que poco después el relato va a hablar de la creación del firmamento. Por tanto, se ha visto en esta expresión los cielos también ese mundo espiritual, la creación invisible. Pero el texto del Génesis se va a centrar en la tierra. Acá enuncia los cielos y la tierra, pero a continuación desarrolla el curso de la creación de la tierra. Es un relato que, como sabemos, está encuadrado en el marco de una semana, 7 días, que va exponiendo un orden lógico de los seres creados. Pero lo mejor es que escuchemos el relato. Vamos a escuchar hasta los albores del día sexto de la creación. Pongamos atención. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: «Que haya luz». Y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche, y ese fue el primer día. Dios dijo también: «Que se haga un firmamento en medio de las aguas para separarlas en 2 partes». Y Dios hizo el firmamento separando las aguas que estaban debajo de él. De ese modo, Dios le dio al firmamento el nombre de cielo.
La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el segundo día. Y Dios dijo también: que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca el suelo firme. Al suelo Dios lo llamó tierra, mientras que para la aglomeración de las aguas le dio el nombre de mar. Él se dio cuenta de que era buena. Dios dijo: que produzca la tierra vegetación, plantas para dar semillas y árboles que den frutas. Y así se hizo. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de su especie y árboles que dan fruto. Y Dios vio que era bueno. Pasó la noche y vino el amanecer. Ese fue el tercer día. Dios dijo: que hayan luces en el firmamento separando la noche del día, sirviendo de señal para marcar los días, los años y las estaciones. Esas luces brillarán en el cielo iluminando la tierra, y así se ha hecho. Dios hizo la luz mayor para gobernar el día, y la luz menor para gobernar la noche, e hizo también las estrellas. El Señor Dios fijó esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para gobernar el día y la noche, separando la luz de la oscuridad. Y Dios vio que eso era bueno. Dios dijo: que el mar se llene de seres vivos y que en la tierra puedan haber seres que vuelen. Dios creó los grandes animales del mar y las especies de seres vivos que nadan y vuelan según sus especies. Dios vio que era bueno. Él bendijo todos los seres vivos con estas palabras: sean fecundos y se multipliquen, y llenen las aguas del mar, y en la tierra se multipliquen los seres que vuelan. La noche pasó, vino el amanecer. Ese fue el quinto día. Dios dijo: que la tierra produzca todo tipo de animales, domésticos, salvajes y los que se arrastran por el suelo conforme la especie de cada uno. Y Dios hizo los animales salvajes, domésticos y reptiles, de acuerdo con la especie de cada uno. Él vio que era bueno. Bien. Hemos escuchado entonces esta primera parte del relato de la creación. Tiene elementos muy interesantes para detenernos en ella. En primer lugar, ¿quién es el protagonista? Dios, el Dios único. Acá ya tenemos una gran diferencia con todo el resto de los relatos de creación mitológicos de los pueblos antiguos. Veíamos la sesión primera que el relato del Génesis no es el único relato de creación de la antigüedad. Muchos pueblos tenían relatos de creación, pero hay una diferencia fundamental. Mientras los demás relatos, por ejemplo, relatos que venían de Babilonia, un poco el ambiente de la Biblia, hablaban de una genealogía de diócesis, luchas entre diócesis, y de esa lucha salía el mundo material. Acá el autor sagrado elimina todo lo que suena a mitología para dejar a Dios, el Dios único, el Dios de Israel, como el único protagonista. Es un texto sobrio. Dios crea mediante su palabra. Basta la palabra, la orden divina, para que los distintos elementos sean creados. Podemos decir que es una creación totalmente espiritual. Dios no se vale de otras cosas, otras materias para crear.
crea mediante su palabra. Eso muestra también, de alguna manera, la alteridad, es decir, la distancia entre el Creador y la criatura. No hay confusión. Dios trasciende la creación. La creación no es una emanación de la divinidad. Y al decir que Dios crea mediante su palabra, se está de alguna manera anunciando algo que en el Nuevo Testamento va a salir a la luz: la participación de la palabra, del verbo, del logos, de la segunda persona de la Trinidad en la creación. El Evangelio de San Juan va a decir: en el principio era la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, todo fue hecho mediante la palabra. Y más tarde, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso todavía no está claro, evidentemente, en el relato del Génesis, pero ya se esboza y va a salir a la luz en el Nuevo Testamento. El verbo hebreo para expresar la acción creadora de Dios es el verbo bara, que es interesante porque es un verbo que en la Biblia solo aparece teniendo a Dios por sujeto y solo para aludir a una creación en la cual Dios no usa ninguna materia para crear. Se está anunciando ya la creación de la nada, que está implícita ya en el texto del Génesis y que explícitamente se va a señalar más tarde en el segundo libro, los Macabeos. Otro elemento importante para tomar en cuenta, ustedes fueron viendo, después de cada día la creación, decía: y vio Dios que era bueno. Es decir, el mundo creado, también el mundo material, es un mundo bueno, que proviene de un Dios bueno. Esta mirada a la Biblia se contrapone a cualquier mirada maniquea que tienda a ver en la materia, en el mundo material, algo malo. Sin duda que queda abierta la pregunta: ¿por qué un mundo bueno que proviene de un Dios bueno y vemos tanto mal en el mundo? Bueno, eso será abordado en el tercer capítulo del Génesis. También otro detalle, si ustedes se fijaron, decía al comienzo del relato que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Hay algunas traducciones que dicen el aliento de Dios, el viento de Dios. La palabra hebrea es ruaj. Pero se fijan como ya en esta primera página de la Biblia aparece Dios creador mediante su palabra y la presencia del Espíritu. Nosotros, cristianos que leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, ya descubrimos cómo se esconde la Trinidad, que se va a hacer patente en el Nuevo. Recuerden lo que veíamos la sesión anterior. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y todo lo antiguo será patente, luminoso en el Nuevo. Otro aspecto muy importante y que nos muestra la intención del autor sagrado es cuando explica la creación de las grandes luminarias. La luna para alumbrar la noche, el sol para iluminar el día, las estrellas del firmamento. Acá vemos con toda claridad este proceso de sacar todo lo mitológico, porque los pueblos antiguos con los cuales convivía el pueblo de Israel, la luna, el sol, las estrellas, tenían un carácter divino, influían en la vida de los hombres. En Babilonia era claro, ¿no? Babilonia es la cuna de la astrología antigua. Bueno, todo eso el autor sagrado está diciendo, todo es mentira. Son criaturas de Dios. Simplemente están al servicio del hombre, como decía el texto, para marcar los días, las estaciones, los tiempos. Eso en el mundo antiguo era un texto revolucionario, implicaba un giro radical. O sea, todas estas religiones paganas que divinizaban a los elementos de la naturaleza
El autor sagrado nos está diciendo, no, son simples criaturas de Dios. Dios, el Dios único, es el creador. Y hay un elemento que no lo escuchamos, pero que solo voy a leer, es que en el sexto día viene la creación del hombre, eso merita que lo escuchemos aparte, pero el séptimo día es el descanso de Dios. Voy a leer lo que dice. Concluyéronse pues los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. El séptimo día, el descanso de Dios de la creación, ya se está anunciando el sábado, el día santo en Israel. No lo nombra explícitamente, pero ya el verbo descansar en hebreo se dice Sabbat, de donde vendrá el sábado. Y dice el texto que Dios bendijo ese día y lo santificó. Todo eso va a estar más claro en el Éxodo, cuando la primera tabla de la ley, Dios da el mandato de santificar el sábado, de santificar el día del Señor. Entonces vemos que hay elementos muy valiosos para detenernos en esta primera página del libro del Génesis. Pasemos ahora al sexto día, el ser humano, cumbre de la creación. Escuchemos el relato. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al ser humano del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y dijo Dios: domine el ser humano sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias que habitan en la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios fue creado. Hombre y mujer los creó. Después, Dios los bendijo diciéndoles: creced y multiplicaos, llenad la tierra y cuidad de ella. Sois responsables de los peces del mar, de las aves del cielo y de todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. También les dijo el Señor: os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que tiene fruto y da semilla. Esto os servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y tiene vida, le he dado las plantas verdes como alimento. Y así fue. Entonces vio Dios todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Habiendo escuchado este relato, vamos a analizar algunos elementos muy valiosos que tienen mucha fuerza. En primer lugar, empieza el relato: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay un cambio. Hagamos es una fórmula solemne. Nos indica que acá hay algo especial. Hagamos
al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Solo se dice al ser humano. Recién, el día anterior, Dios había creado los animales. No se dice de ellos que sean imagen de Dios. El ser humano sí. Hay algo nuevo, hay un plus, hay algo distintivo en el ser humano. Tiene algo de Dios. ¿Qué será esa imagen divina? El ser humano es la única criatura en el mundo visible que tiene esta capacidad de apertura al Creador, que puede dialogar con Dios, su Creador. En el ser humano hay algo de Dios, la inteligencia, la voluntad, sus facultades espirituales, la imagen divina. Y luego nos señala el texto que fue creado el ser humano, varón y mujer los creó, creado en esa diferenciación sexual. Lo vamos a ver más claro en el segundo relato, la creación. Pero acá lo interesante es notar que primero dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y luego varón y mujer los creó. Es decir, varón y mujer comparten por igual esa dignidad de ser personas creadas a imagen de Dios. Luego, otro elemento que escuchamos, la bendición. Dios bendice a esta primera pareja, al paraíso, y la bendice ¿para qué? Para dos cosas. La primera, para la fecundidad, el mandato de dar vida, de propagar la especie, sed fecundos. Y luego, para otorgarle el dominio sobre el resto de la creación. Es decir, claramente Dios, el hombre, tiene un lugar privilegiado en el mundo creado. Este dominio, evidentemente, es el dominio no arbitrario, es más bien el dominio de un administrador que cuida de la obra de Dios, que se puede servir de ella sin duda, pero sabiendo siempre que es obra de Dios, que no tiene un poder absoluto sobre ella. De ahí podríamos extraer toda una hermosa reflexión ecológica también, ¿no? Bueno, y finalmente, esta parte del texto dice: y vio Dios que era muy bueno. Nuevamente tenemos una diferencia, ¿no? Si el resto de los días de la creación decía vio Dios que era bueno, acá muy bueno, nos marca el plus de la creación del hombre, el lugar privilegiado del ser humano en la obra creadora de Dios, la dignidad del ser humano, la única criatura que Dios ha querido por sí misma. La única criatura de este mundo material que es capaz de relacionarse con su Creador cara a cara. Viene luego el segundo relato de la creación. A diferencia del primero, el segundo está casi exclusivamente centrado en la creación del hombre y la mujer. Escuchémoslo. Esta es la historia de la creación, de los cielos y la tierra. Cuando Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo, y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén, y ahí puso al hombre que había formado. Dios, el Señor,
hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol de conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde ahí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Jávila, donde había oro. El oro de esa región era fino, y también había ahí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gihón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Eufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces, Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos. Es hermoso el relato, es un relato conocido. Aparece el jardín del Edén como espacio vital para el hombre. No me voy a tener ahora en el significado del jardín del paraíso, lo vamos a ver esto en la sesión siguiente. Pero el centro está sin duda en este segundo relato en la creación del hombre y la mujer. Aparece esta imagen bonita de Dios como un alfarero, ¿no?, que toma la tierra, el polvo, este suelo, para modelar al hombre y luego le insufla el aliento vital. Acá tenemos un elemento antropológico fundamental para comprender al ser humano. El ser humano está tomado la tierra, es terrestre, tomado la tierra, es decir, hecho con barro este suelo, llamado después a cultivar la tierra y que va a volver a la tierra, pero a la vez es el viviente, aquel que recibió el aliento vital de Dios. Nuevamente la palabra ruaj que veíamos al inicio, no es espíritu de Dios que leteaba sobre las aguas. Bueno, acá claramente vemos esta composición dual del ser humano. Siendo uno, está compuesto de materia y de espíritu, alma y cuerpo. Algo a esta tierra, algo que le viene de Dios, terrestre y viviente. Ahora, el texto habla primero de la creación de Adán. La palabra Adán viene de Adamá, que en hebreo significa justamente la tierra, porque fue tomado de la tierra.
Y luego expresa la creación de la mujer. Dice el texto que Adán, el hombre, necesita una ayuda adecuada. Necesita una ayuda adecuada. Y señala que es creado de la costilla la mujer. ¿Qué significan estos términos? Sin duda son imágenes, símbolos, alegorías, pero quieren expresar un mensaje muy hermoso, muy valioso. Primero, una ayuda adecuada, es decir, Adán en su soledad necesita a alguien que le ayude, pero no cualquier ayuda. Esa ayuda adecuada, el término hebreo que utiliza el texto, indica que esa ayuda tiene que tener alguna semejanza con él y a la vez es alguien que tiene que estar frente a él, con quien pueda mirarse cara a cara, es decir, la dimensión del encuentro. Y luego dice que tomó una costilla de Adán e hizo a la mujer. ¿Y cuál fue la exclamación de Adán? Fue una exclamación de júbilo, de alegría. Esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Bueno, son todas expresiones que indican que el varón y la mujer tienen la misma sustancia, pertenecen a la misma naturaleza. Y esto es muy importante para resaltar la dignidad también de la mujer. La mujer no es un ser inferior de una raza distinta, sino es hueso de mis huesos, carne de mi carne, como dice Adán, de la misma sustancia. Ya veíamos en el primer relato recién cómo ambos comparten esa dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. Ahí sí, Adán ha encontrado una ayuda semejante, ¿no? Alguien que es de su misma naturaleza, con quien puede entrar en comunión, con quien puede vivir verdaderamente un encuentro. Y luego vienen las palabras tan conocidas que van a ser citadas por Jesús en el Nuevo Testamento, que podemos decir que son la base creacional y antropológica del matrimonio. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, una sola carne. ¿Quién nos está diciendo esto? Nos está diciendo que al unirse a su mujer están constituyendo un vínculo nuevo que incluye la unión sexual, una carne, que es un vínculo superior al vínculo que se tiene con los padres. Viendo todo el relato, vemos entonces cómo tenemos dos seres de igual dignidad, llamados a unirse. Esta unión es tan fuerte que llegan a ser una sola carne, un solo ser casi. Y esta ayuda, esta unión, es para ayudarse el uno al otro en las tareas de la vida. Es una unión que supone un encuentro personal de dos personas que entran en comunión, la una con la otra, y es una unión que es bendecida. Recuerda la bendición del primer relato, la bendición para la fecundidad. La mirada bíblica ve siempre en los hijos, en la fecundidad, una bendición, un don de Dios, ¿no? Tan ajeno a esa mentalidad hoy día que ve casi en los hijos un estorbo, la autorrealización. No, es parte de la bendición divina, la fecundidad de los esposos. Bueno, vemos acá las bases, como les digo, antropológicas del matrimonio y la familia. De hecho, Jesús, en el Nuevo Testamento, cuando habla del matrimonio, va justamente a volver al texto del Génesis. ¿Se acuerdan cuando Jesús, polemizando con los fariseos, va a decir que va a aludir a la dureza del corazón del hombre,
que de alguna manera colocó un velo en el plano original de Dios, pero él dice, en el principio no fue así. Y recuerda justamente estas palabras, las palabras del Génesis. Entonces, vemos toda la riqueza que tiene este texto. Bueno, estamos llegando ya al término de nuestra reflexión. Todos estos temas los podríamos desarrollar mucho más, pero creo que estamos dando las bases fundamentales. Hemos leído, escuchado estos dos relatos de la creación que conforman una unidad. Recordando, vimos la creación del mundo material, explicamos algunos elementos, cómo esta creación culmina en la creación del hombre, y luego el sábado, el séptimo día de la creación, el descanso. Bueno, y nos podemos plantear la pregunta, ¿estos relatos de la creación suponen una contradicción con la ciencia? Con lo que nos enseña, por ejemplo, la arqueología, la paleontología, la ciencia sobre el origen del hombre. Sin duda que no, sin duda que no. A veces se ha planteado el falso dilema, creación o evolución. O soy creacionista y sigo la Biblia, o soy partidario de la evolución y sigo a la ciencia. No hay contradicción. Hay que comprender bien que el concepto de creación y el concepto de evolución responden a preguntas diferentes. Ya lo veíamos en la sesión anterior, pero es importante recordarlo. La evolución responde al cómo, cuándo, dónde han ido surgiendo los seres vivos. Pero no responde a las preguntas últimas. Las preguntas últimas es, ¿cuál es el sentido de todo ese proceso evolutivo? Y al principio, ¿de dónde proviene ese proceso? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el origen último? Porque la evolución no puede ser infinita hacia el pasado. Tiene que haber habido un principio. Bueno, ¿y cuál es el plan que hay detrás de eso? ¿Es solamente la casualidad del azar? Claro, si alguien postula que el proceso evolutivo sigue solamente la casualidad, no, eso no lo podemos aceptar como creyentes. Pero me parece a mí que eso llegamos a un absurdo. Un mundo ordenado, bello, como lo conocemos, esa estructura matemática que está en todo el universo, que la podemos descifrar, eso no puede ser fruto de la casualidad. Yo a menudo doy este ejemplo, ¿no? Imaginemos las piezas de un rompecabezas, las lanzamos al aire. Ensayen, pueden dedicarse la vida entera a tirarla al aire, nunca va a caer armado el rompecabezas. Nunca. Entonces, responden a preguntas distintas. Entonces, ¿se puede ser cristiano, creer en la Biblia y a la vez creer en la evolución? Evidentemente que sí. Un dato interesante que estaba leyendo ayer justamente, el doctor José Gregorio Hernández, muy conocido por nuestros amigos de Venezuela, que va a ser beato muy próximamente, él fue un médico eminente. Y hace más de 100 años, a comienzos del siglo XX, él participó en una polémica intelectual con otro médico muy conocido de Venezuela. Bueno, y en esta polémica, el otro médico era ateo, pero en esta polémica, al comienzo con alguna vacilación, pero después ya más claramente, él señala claramente cómo la evolución no contradice su fe, cómo son compatibles. Bueno, eso hace más de 100 años. Bueno, con cuánta mayor razón hoy día nosotros lo podemos afirmar. O sea, podemos ser creyentes, creemos en la Biblia, recordemos lo que veíamos en la primera sesión. ¿Cuál es la verdad de la Biblia? La verdad para nuestra salvación. Esa verdad Dios la presenta en un envoltorio de acuerdo a lo que el hombre podía comprender en la época. Entonces, el envoltorio cosmológico
los 6 días de la creación, por ejemplo, cómo fueron surgiendo primero unos seres y después otros. Bueno, muchas de esas cosas tienen su lógica, sin duda, pero es un envoltorio. Lo importante es el mensaje que se quiere transmitir. Y el mensaje es el que hemos visto. Dios, el Dios único, es el único creador. De Él proviene todo. Todas las cosas son creadas, incluso los astros. La creación visible, el ser humano la cumbre, la imagen divina, la misma dignidad del varón y la mujer, la base antropológica del matrimonio, de la familia, la fecundidad. Bueno, ahí esos son los grandes mensajes que Dios nos quiere transmitir. Concluyamos con una breve oración tomada del Salmo 8, el Salmo de la Biblia. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, muy brevemente, la tarea: componer una oración de alabanza a Dios por la obra de la creación, entre 7 y 15 líneas. Eso, se los dejo a la imaginación de ustedes, pero una oración que alabe a Dios por la obra de la creación. Y luego, para ir preparando las clases que siguen, ojalá puedan leer del capítulo 3 al 11 del Génesis, o si no, al menos el 3 y el 4. Muchas gracias.